¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Supplytech? Un gusto. Hoy día contamos con una excelente colega, logista. Ella es gerente de SAC Cargo y es gerente general. Alguna vez hemos participado de algún evento y ahora está con nuevos proyectos. Démosle la bienvenida a Sara Cumán. Sara, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Supplytech. Buenas tardes, gracias por la invitación, José Antonio. Ha sido un gusto. Sara, la primera pregunta que se me viene a la mente es: ¿cómo ves el desarrollo de la mujer en el Perú en la parte logística, supply chain management? ¿Hay más mujeres cada vez que se están involucrando en la tarea logística de cadena de suministros? Tú debes tener colaboradores, mujeres ahora, ¿no? Con mayor expertise, más preparadas, más ejecutivas. Tú eres un caso de ejecutiva, ¿no? Bueno, hoy en día sí existen mayores mujeres en el sector, que antes estaba prácticamente, hace 10 años o 15 años, estaba dominado por hombres. Entonces sí ha habido un cambio, todavía no damos el cambio total, estamos todavía en una época de transición, diría yo, porque todavía la gente mayor todavía no es un poco reacia a contratar más mujeres, pero ya están entrando mayor cantidad de mujeres en puestos de tal vez menos de desempeño, pero ya con los años, cuando van creciendo, ya entra la gente más joven y comienzan a contratar a mujeres porque las ven un poco más meticulosas para algunas cosas de proyectos. Entonces sí, hoy en día podría decir que hay mujeres en gerencia, como directoras todavía sigue habiendo una escasez, pero como gerentes ya hay un mayor nivel de mujeres en el sector. Qué bueno, porque la idea es que esto se masifique no solamente en hombres ejecutivos, sino también en mujeres, gerentes, funcionarios. ¿Por qué no también hablar de supervisoras, no? Lo importante, no solamente hablar ahora de Lima, hablando de provincias, podemos mejorar todavía la cadena de suministros con jóvenes profesionales, mujeres, hombres en provincias. ¿Hay mucho mercado? ¿Hay un océano azul? ¿O cree que no es necesario más profesionales en logística? ¿Qué es necesario? Pero es un necesario mucho más complejo de lo que parece. Hoy en día te podría decir, e incluso el Instituto Nacional de Economía dice que a raíz del COVID, la implementación del mercado informal en mujeres, jóvenes y personas de zonas rurales de pobreza han entrado mucho más al mercado informal. Entonces somos como poblaciones con mayor vulnerabilidad, que caemos más en la informalidad. Incluso ustedes, cuando van al mercado, ¿quién les atiende? Una mujer. Van al menú del día, una mujer. Entonces hay todavía mucho trabajo por hacer. Y hoy en día con COVID es bastante complicado competir contra empresas de informal a formal. Es muy complicado competir. Entonces, al final, las mujeres aceptan, bueno, en Perú, como todos sabemos, más del 80% de la población es informal, mercado es informal, entonces todavía las mujeres aceptamos ese trabajo informal que se está dando, y a raíz del COVID y todas estas crisis se ha agrandado más esa brecha del informalismo. ¿Tú crees? Creo mucho este tema de la informalidad porque afecta, por ejemplo, el tema de seguridad en el transporte, afecta mucho a las inversiones que hacen comunidades propias con SCTR, el personal, con capacitaciones al personal, con los implementos necesarios que tienen que tener los vehículos si son refrigerados. El tema, hay una inversión de por medio y esas empresas formales se ven afectadas en costos o sobrecostos, a diferencia de los informales que terciarizan muchas veces o no tienen una garantía en el servicio que prestan en el transporte, ¿no? Si hay un robo, no está asegurada la carga o su seguro es menor. ¿Cómo podríamos trabajar? ¿Tú crees que Supplytech Suma, a Prolog, los gremios, tienen alguna tarea para poder ayudar a que se formalicen más empresas en logística? A raíz de lo que hubo el COVID, se formó lo que se llama el Gremio Nacional en Transporte, que antes no existían como Gremio Arequipa, Gremio Lima, en Lima habían 5 incluso, Gremio Cusco, Gremio Puno, Gremio de varios lugares, Gremio de Piura, que sabemos que hay en el puerto 3. Entonces, hoy en día creo que a raíz de que hubo el COVID, nos juntó como gremio porque era cómo vamos a salir adelante a través de esta crisis. Entonces, por una parte, sí existe un grupo en WhatsApp
de GTL, que está liderado por Giovanni Díez, no sé si lo conoces. Entonces, él ha tratado de implementarlos y hacerlos como una cosa global. Pero si tú ves las conversaciones, es complicado, es más complejo esto de, ¿cómo llamas?, entre el formal e informal, ¿entiendes? Porque el formal necesita las guías de remisión, no es que puedo traer carga y decir, ¿qué pasa si mi carga fue adulterada? A mí me van a multar. A un informal, ¿cómo multa si es informal? ¿Cómo nos enteramos? Entonces, claro, nosotros los formales en la exportación, nosotros que lo cogemos, es más complicado. Por eso en exportaciones sí ahí hay un cuidado mayor de no caer en la informalidad, porque te pueden adulterar la carga, pero ya una vez que está en las importaciones y mover la mercadería en importaciones, ya mucha gente dice, ok, ¿para qué? ¿Entiendes? Mi carga no puede ser adulterada porque voy a mover de Lima a provincias o de provincias a Lima. No hay como un negocio. Perfecto, lo entiendo. ¿Tú crees que, yo creo que más adelante vamos a entrevistar a Giovanni, y es una experiencia que se hizo en Conufi y ADEX, fue que se trabajó mucho el tema con aduanas, con SUNAT, aduanas, el tema de la formalización de los agentes de aduana, el tema de la formalización de los agentes de carga, y el tema de la formalización, antes habían 5.000, 6.000 agencias de carga, tú lo conoces mejor porque tienes una empresa, un operador logístico, una agencia de carga, ha ido disminuyendo porque se ha ido poniendo más trabas o más requisitos para que se brinde un mejor servicio, ¿no? Entonces, el tema, ¿tú crees que se debería apoyar al Ministerio de Transporte con más capacitaciones, con más apoyo de parte del sector privado, con las asociaciones, con congresos, para empezar a formalizar parte de la cadena de suministros al transporte, para que exista formalidades como se dio con el agenciamiento de aduana, con el agenciamiento de carga, con los depósitos temporales, que están brindando hoy por hoy un mejor servicio, ¿no? Antes habían, yo recuerdo, más de 1.000 agencias de aduanas o 2.000 agencias de aduanas, ahora deben haber 600 que están reguladas por aduana. Agente de carga, habían como 5.000, 6.000 agencias de carga y no era negocio, ¿no? Es correcto, o sea, había mucha informalidad, era como el gamarra del negocio, exactamente el gamarra. Me parece bien que pusieron esas trabas porque también así también brindan una mayor capacitación, hay mayor seguridad de la carga, si es que alguien te roba, la empresa formal al final va a responder, si no te respondes como digamos que yo contraté a un trabajo informal, luego para encontrar a esta persona si me estafó, no hay ninguna garantía. Es como cuando arreglamos la refrigeradora y dices, ok, prefiero pagar un poco más, si se malogra llamo a la empresa para que me reponga. Si viene el informal, tu plata no te la arregló y te lo arregló mal, plata al caño, como digamos. A veces sale más caro la vaca que la camisa. Así es. Pero el punto es yo creo que a través de este chat lo que escucho de la gente hablar es que tienen que poner una persona que esté metida en el negocio y conozca en el MTC. ¿Qué pasa? Si yo pongo una persona informal o una persona que no conoce de rutas, porque tiene que hacer estudio de rutas, estudio de puentes, porque los puentes dicen 5 metros de altura, pero al final es 4,75 o 4,50, me voy encima. Entonces no hay un estudio de puentes, no hay un estudio de túneles, no hay un estudio de trazabilidad, si es que es carga ancha, puedo pasar por ahí o tengo que buscar una alternativa para entrar con la carga. Entonces no existe. Entonces muy pocas empresas damos ese servicio de estudio de ruta y se cobra por ese estudio de ruta. Pero ¿cuántas empresas están aptas para pagar ese estudio de ruta? La mayoría que paga son los proyectos grandes de energía, minería, petróleo. Pero después la gente no paga. Imagínate, y te voy a decir, una vez me contaba Frío Aéreo, que incluso en el frío aéreo, imagínate, en carga refrigerada, existe el informal. Yo no me lo podía creer porque esa carga vale dinero y nadie te la va a reponer. Llegaba la carga, imagínate, a Frío Aéreo me contaban, la carga quemada, porque no funcionaba y nadie se dio cuenta que no funcionaba. ¿A quién te pones a quejar? Decís que el camión está bien o algo con la electricidad o algo. Entonces, ahí el underlag es clave. Entonces, nosotros que somos un país que exportamos bastante lo que es perecederos, yo creo que podemos empezar por negocios que sean más sensibles a esta formalidad, como las mineras, como la energía, el petróleo, los perecederos que son
Entonces, con ese tipo de negocios, yo creo que sí podría funcionar. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente contrata tal vez un informal hasta el almacén base, que es el almacén de depósito temporal o almacén simple en Callao, y el resto lo hace informal y llega acá y recién comienzan a formalizarse. Pero si hubiera un mayor control, que mucha gente, yo lo he visto ahora que fui a... estuve por Cañete, veía como la gente que tenía que pasar por el control de aduanas se iba por el cerro para no pasar por el control de aduanas. Entonces, todavía seguimos siendo esta cultura de quién es el más vivo, quién es el más sapo. Entonces, yo creo que es un tema más que integral, yo creo que es un tema de viveza del mismo peruano que dice, oye, yo le saco la ley, no te preocupes porque yo ya veo cómo me lo soluciono. Pero si hubiera mayores controles en la carretera diciendo, ok, en vez de que sea algo obvio, de la nada pongo a un policía a parar cada cierto tiempo, pero gente honesta. Porque si no la corrupción también se vuelve un negocio y comienza a ser el negocio de los cupos. Entonces es bastante más complejo de lo que parece, porque si no, nos volvemos como México, que si no pagas cupo, te dan vuelta. Algo importante que tú mencionas es la solución es integral. Es exacto, ¿no? Yo recuerdo año 90, 95, Sabar empezaba como agencia de aduana, ¿no? Sabar ya era solamente agente de aduana y había mucha competencia informal de agencias de aduana, pues el trabajo se hizo los gremios, ADEX, Cámara de Comercio de Lima, CONUFI, bueno, COMEX después apareció, Sociedad Nacional de Exportadores, de Industrias, trabajar conjuntamente con la aduana del gobierno para capacitar a la aduana, exigir cierto determinado perfil de profesionales en la aduana para poder seleccionar mejores profesionales y dar un buen resultado, ¿no? En los últimos años ha mejorado. Creo que hay que apoyar desde el sector privado de manera integral las empresas privadas, gremios, universidades y la parte estatal para ver de qué manera podemos capacitar, de qué manera podemos integrar para mejorar esa fase de la informalidad en la cadena logística que todavía existe, ¿no? Yo creo que eso, lo que estás comentando, yo lo veo como un tema más profundo. Es algo, ahorita el problema existe, pero es una cosa superflua a raíz de otra cosa. Que el tema es más profundo. Yo diría que el tema es educación y la corrupción. Si hay corrupción, la gente no quiere pagar impuestos porque dices, ¿para qué? Para que el Congreso pague sus 190 soles diarios en comida cuando la población realmente está muriendo de hambre. Hoy en día, a mí me daría vergüenza. O sea, conozco la necesidad, pero le robo al más pobre. Entonces, en cambio la gente, si estamos bien es por el BCR, por Julio Velarde. Entonces deberíamos crear mejores instituciones, mejor pagos a la gente, y la base al final está en la educación y qué servicio me va a brindar el Estado. Si es que yo comienzo con un tema, imagínate que me parece, es una idea, que comienzo a decirle, oye, toda la gente que cobren Uber o que no pagan impuestos, y le digo, por cada taxi que vas a hacer tú, vas a pagar 10 centavos de impuestos en el conductor y el usuario. Pagarás un sol por 10 viajes. Nadie se va a quejar por 10 centavos, ¿entiendes? Pero ese dinero que vaya a un fondo en el cual comienzas a querer mayor educación. Entonces, una vez que comienzas tú a recolectar 10 soles por persona, imagínate, en el sectores A, B, C, y la gente no se va a quejar por 10 soles mensuales, vas a obtener un dinero. Con ese dinero la gente va a ver el progreso y decir, ok, sí me gusta pagar mis impuestos porque recibo algo a cambio en la educación. Entonces, creo que es educación, y una vez que la gente vea que hay frutos en la educación, entonces decir, ok, la logística, ¿cómo podemos hacer la logística? Creemos estos centros educativos y esta gente va a salir con trabajo a practicar a estas empresas. Entonces tú haces un convenio con esas empresas y decir, por obligación no tienes que pagarle, pero tienes que contratarla durante 6 meses para que la gente practique en estas clases. Después de los 6 meses, si te gusta, tienes que pagarle el salario mínimo. ¿Entiendes? Si no, eres penalizado. Y todo regulado. Entonces, con esas cosas, la gente dice, ok, me están dando trabajo, sé que llevo esos institutos y por obligación me van a contratar. Entonces, es el ida y vuelta. Porque 6 meses yo no tuve que pagar, 6 meses después pago, le doy experiencia y ya cada uno comienza a hacer. Porque si tú le enseñas a darle el dinero, hay que enseñar a pescar, no darle la comida.
Excelente. Sara, para ir terminando, ¿cuál crees que sea el perfil? Tú tienes varios colaboradores como gerente general de ese cargo. ¿Cuál será el perfil más importante que tú buscas en un colaborador, un profesional que trabaja contigo? ¿Cuáles son las virtudes, elementos que tomas en cuenta hoy por hoy? Mira, es decir, yo la llamo la teoría de de la mano. Son 5 cosas. 5 cosas. No tienes que ser la persona más inteligente, pero tienes que ser inteligente. Ya. No tienes que ser la persona más workaholic o más trabajadora, pero que te guste trabajar. No tienes que ser la persona que, ay, sí, me doy servicial, no sé qué, pero el dicho, pero tienes que ser proactiva. Pero la cuarta, eso nos enseña, que es el criterio. Criterio. El criterio se nace. O sea, ¿qué criterio tengo para resolver problemas? ¿Entiendes? Porque yo puedo tener una maestría, puedo tener un doctorado y luego de la práctica soy un cero a la izquierda. Y luego la quinta son valores. Una persona honesta. Eso no se enseña en las universidades, ni en el colegio, ni nada. Eso viene de la familia. Una persona con valores, porque el resto de cosas lo puedes enseñar. O sea, yo puedo enseñar a ser una persona, de decirle, oye, ok, vamos a hacer un problema matemático, te enseño cómo hacerlo. Lo aprendes. Y ya está. Pero criterio y valores no se enseñan. Finalmente, ¿qué consejo darías al grupo de SupplyTech? ¿Ves que este es un buen emprendimiento de entrevistar a profesionales que están en la cadena de suministros, a personas con jóvenes, mayores, con experiencia, y de llegar a distintos lugares, no solamente en el rubro de agenciamiento de carga, sino en distintos rubros, de salud, de farma, cosmética, etc., ¿no? ¿Cómo lo ves este emprendimiento de SupplyTech? Me parece un lindo emprendimiento, en verdad te felicito, José Antonio. Me parece una forma de también aspirar. O sea, a través de acá también tú te estás volviendo como, digamos, un líder. Entiendes que estás contando historias de otras personas para que la gente tipo se sienta inspirada. Y el liderazgo se trata de eso, cómo mover pensamientos o comportamientos para lograr un fin. Excelente, excelente. Yo te felicito. Eres una joven empresaria. Muchos de repente no te conocen. ¿Cuántos años estás a cargo como gerente general de esta empresa? 9 años. ¿No? 9 años. Algunos pensarán que fue ayer. No voy a decir tu edad, pero ya se imaginarán mucho la edad que tiene Sara. Y yo te deseo lo mejor siempre en el emprendimiento, siempre hacia adelante, con tus nuevos proyectos. Estás en estudios. Y bueno, tus últimas palabras, Sara, para poder culminar en esta primera entrevista, que habrá más entrevistas a lo largo del año. Sé que pronto vas a viajar, nos contarás desde Europa, algunas entrevistas que quieras enviarnos desde Europa, algunas mejoras en logística también. Mira, yo voy a recomendarles algo súper importante que a mí me ha ayudado en la vida un montón, es leer, leer y leer. Eso te da cultura, te da criterio, te abre el mente, la imaginación, la creatividad y te da otras perspectivas. Y luego, si pueden viajar, viajen, pero leer es la base de todo. Excelente, Sara. Bueno, amigos, con ustedes, Sara Cumán, gerente general de SAC Cargo, José Caballero, de SupplyTech. Hasta la próxima entrevista. Gracias.